Saludos en Cristo, estamos hoy con el Padre Jesús María de nuevo para denunciar pues, los errores que hemos estado presenciando y sufriendo estos últimos años, lamentablemente siempre en un intento de hacer una corrección de amor. Decía San Ignacio de Loyola que del pecado de otros se puede hablar en público siempre que sirva para frenar un pecado que está haciendo daño en público. Es decir, hablamos de esto en público para hacer levantar la conciencia de la gente hacia que hay que hacer un trabajo de caridad, en resistir los errores que se nos están enseñando, pues lastimosamente desde Roma, y llamar a la corrección a esos errores siempre desde la caridad. Saludos. Saludos. Vamos Pues allá. Pues la introducción me pareció perfecta. Es que hay que hablar, porque la situación no es para nada buena. No son indicios, es que son hechos, son palabras, son cosas muy claras que ha habido desde el año 2016 y son muchos puntos. Ya hemos hablado de varios, pues hoy hay que seguir hablando. Y hoy lo que nos toca hablar es el tema de la comunión, la Eucaristía, dada a los políticos que defienden públicamente el aborto. Entonces, desde el inicio, como lo he hecho en el pasado, quiero decir, como ha dicho antes, como lo has dicho antes en el inicio, ¿no? Todo desde la caridad, respeto hacia el Papa Francisco, hacia los católicos que todavía, a pesar de todo lo que la Iglesia nos enseña, pues siguen pensando que el aborto es una cosa buena, o que el aborto es una cosa que se puede tolerar, que se puede hacer. Pues están equivocados, de esto no hay ninguna duda, pero de modo desafortunado, pues en su conciencia, pues estas personas pues siguen pensando que no ven el mal, el grave mal que hay en el aborto. Así que van hasta pedir que se les dé la comunión, la Santa Eucaristía, aunque ellos siguen defendiendo el aborto. Entonces, esto la Iglesia no lo ha hecho nunca y no lo hará nunca. Aunque hoy, desgraciadamente, el Papa Francisco ha dicho sí a esto. Entonces, es esto que nos toca ahora hablar. ¿Cómo es que un Papa puede tomar una decisión que él es el único que lo ha dicho en 2000 años de historia? Ningún Papa antes de él lo ha dicho, y es el único que lo ha dicho, y además lo ha dicho en público, lo ha dicho en un viaje cuando volvía de Eslovaquia en el año 2021, fue el 15 de septiembre, pues ha dicho que está a favor de la comunión a los políticos públicamente pro-abortos, sin necesidad que renuncien al aborto. Entonces, esto es un choque. Y a mí lo que me sorprende muchísimo, como fue lo del tema de las leyes de comienzo homosexual en el año 2020, pues son cosas tan claras y equivocadas de Francisco que uno se sorprende que no haya, digamos así, en bloque, todos los obispos del mundo que se levanten para decir, oye, padre, usted está súper equivocado. Súper equivocado, no porque lo digamos nosotros, pero porque lo dice claramente la tradición de la Iglesia. Nunca un cristiano o un obispo o un sacerdote o incluso un papa puede llamar a tomar decisiones o leyes de cohabitación homosexual. O nunca un papa puede decir que se puede dar la comunión a los políticos que públicamente defienden el aborto. Es que es tan claramente contrario al enseñamiento de la Iglesia que es muy sorprendente que haya un silencio casi general. Hay obispos que han hablado, pero es como si el silencio es general, casi general, sobre estos asuntos que lastimosamente pues, desorientan a los fieles. Y hace falta una corrección filial clara al Papa Francisco sobre este tema, pero no se ha hecho hasta hoy en día de parte de los obispos y cardenales. Y esto no es un acto de caridad, no es un acto de misericordia por parte suya, porque a la persona que está equivocada, incluso gravemente, pues
existe el deber de caridad, de llamar su atención y decirle claramente que está equivocada. Entonces, es esto que San Pablo ha hecho en Antioquía con San Pedro, incluso sobre algo que es mucho, diría, de menor importancia, aunque en su momento era muy importante, pero comparado con la violación de la vida, comparado con una cohabitación intrínsecamente desordenada, pues la situación hoy en día es muchísimo más grave. Pero no hay ninguna corrección filial de obispos y cardenales. Es una pena, es una pena. Entonces, no hay que desanimarse, hay que rezar. Hay que rezar. Rezar y hablar. Hablar claro y fuerte y públicamente y rezar para que el que esté equivocado, pues rectifique. Pues no sé si querías añadir algo, pues si no, voy a entrar en materia. Entra. Ok, entonces, ya he dicho lo que ha pasado el 15 de septiembre de 2021. Voy a decir la frase de Francisco, la voy a leer porque la tengo a mano, para que quede claro que no he inventado nada. Está todo, se puede encontrar todo en internet, está todo clarísimamente probado. Entonces, el 15 de septiembre del 2021, en una rueda de prensa internacional, en el avión, cuando volvía de Eslovaquia, el Papa Francisco, cuando le preguntaron sobre la Eucaristía dada a los políticos públicamente pro abortos, dijo: yo nunca he negado la Eucaristía a nadie. Entonces, quiero hacer un comentario sobre esta frase porque es la primera frase. Entonces, esa frase ya plantea, digamos, el espíritu de la respuesta de Francisco. Nunca he negado la comunión, la Eucaristía a nadie. Eso ya es peligroso. Pero vamos a seguir. Dice: la comunión no es un premio para los perfectos. La comunión es un don, un regalo, la presencia de Jesús en su iglesia y en la comunidad. El problema no es un problema teológico, el problema es pastoral. El pastor, si sale de esta pastoralidad de la iglesia, inmediatamente se convierte en político. Si usted me dice luego si se puede dar o no se puede dar, es casuística. Entonces, aquí hay muchos elementos. Lo siento mucho decirlo. Yo soy sacerdote de la Iglesia Católica y el Papa es mi superior. Pero está equivocado y siento mucho, porque no es el único caso, pero hay varios casos ya que se han estudiado. Pues no hay ninguna duda de decir que Papa Francisco es un falso doctor. Es fuerte, sé que es fuerte esa frase. Es un falso doctor en el sentido que enseña algo, ha enseñado muchas cosas erróneas y se ha negado en rectificarlas cuando se le ha dado las pruebas claras que está equivocado. Entonces, no hay ninguna duda, es un falso doctor. Rezamos para que se convierta en un verdadero doctor de la iglesia, o sea, alguien que enseñe la verdad de la iglesia, la verdad de Jesucristo. Entonces, en este caso preciso, pues lo que él enseña es falso y totalmente falso. Porque no se puede decir que negar la Eucaristía a los políticos públicamente pro aborto sea un problema político. No se puede decir que no es un problema teológico. Es que es falso, es un problema teológico, no es un problema político. Es que el sacerdote, cuando se pone a dar la comunión, no es que tiene que mirar quién es político y le doy la comunión o no, o quién es, no sé cómo decirlo, quién es prisionero y le doy la comunión o no, o quién es... no, lo que el sacerdote mira es esta persona, que sea político, que sea enfermero, que sea... ¿Es conocido públicamente como defendiendo un pecado grave? ¿Sí o no? Sea el aborto, sea, no sé qué ejemplo voy a dar, sea el adulterio, sea cualquier cosa, pero en el momento que públicamente esta persona, sea una ama de casa, sea un bombero, sea lo que sea, en el momento que públicamente defiende él un pecado grave, pues si se acerca a recibir la comunión, pues la iglesia se la niega.
públicamente también. Es un deber de caridad, un deber de verdad, un deber moral. El sacerdote se niega a dar la comunión a esta persona, no porque es un político, pero porque públicamente defiende algo que es contrario a la ley de Dios. Entonces, me gustaría que esto fuera muy claro, porque si no, hoy en día pues se anda con frases un poco, diría, no muy claras, no se sabe muy bien lo que se quiere decir, pues hay que decir las cosas muy claramente. En este asunto, el Papa Francisco está muy equivocado. Y la pena es que no haya rectificado hasta hoy, a pesar de todas las correcciones filiales que ha recibido. Y seguimos rezando para que rectifique. Entonces, dicho esto, vamos a ir a las fuentes de la enseñanza de la Iglesia. Y a mí me gustaría empezar con un ejemplo que es muy sencillo. En realidad lo que estoy haciendo ahora es seguir una carta pública que he escrito sobre este asunto, que se llama Cuarta Carta Abierta al Papa Francisco, a los cardenales y a los obispos, sobre la recepción de la Eucaristía por políticos católicos públicamente favorables al aborto. O sea que lo que estoy diciendo no es algo que me he escondido para decirlo, no. Es que lo he dicho públicamente al Papa, a los cardenales y a los obispos. Fue una corrección filial de un hijo de la Iglesia para hablar claro sobre ese asunto en el cual no se puede jugar, porque si empezamos jugando, entre comillas, dando la Eucaristía a gente que defiende públicamente el pecado, pues ¿a qué sirve la confesión, el sacramento de la confesión? No sirve a nada. ¿Cuál es el valor de la Eucaristía? Pues vamos despreciando la dignidad de Jesús en la Eucaristía. Jesús es Dios. Sí, dime. Antes, cuando has dicho eso, a mí las declaraciones tuyas dice, la comunión no es un premio para los perfectos o algo así, que esto creo que está repetido en varios documentos y todo eso. Sí. Justamente a mí me ha venido la frase del Evangelio, sed perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Entonces, si Cristo es lo máximo, la Eucaristía es Cristo, la Eucaristía es lo máximo, ¿cómo nos podemos contentar? O sea, nos están diciendo, ya tenéis a Cristo sin ser perfectos, por lo que nos están diciendo que no hagamos caso del consejo de Cristo. Así es. Sí, indirectamente es lo que está dentro de todo esto. Es una locura. Es una pena, verdaderamente una pena. Entonces, Sigue, yo insisto, recemos. No hay que estar en contra del Papa Francisco, hay que saber sin duda que está muy equivocado y hay que rezar por él con mucha caridad, mucha fe, sabiendo que pues Dios es poderoso, aunque alguien esté totalmente cerrado a la conversión, pues Dios puede. Si todos nos podemos a rezar, pues Dios puede hacer el milagro de la conversión de Francisco a la verdadera fe cristiana. Entonces, como decía, pues voy a intentar resumir la cuestión empezando por el inicio, o sea, intentando explicar cuál es el enseñamiento de la Iglesia sobre este asunto. Entonces, a mí lo que me viene es una imagen que Jesús mismo nos ha dado, que nos ayuda mucho a entender lo que pasa con la comunión a los políticos públicamente pro aborto. Entonces, es la parábola de las bodas del Hijo del Rey, que Jesús nos da en Mateo 22, 1 a 14. Entonces, en esa parábola el Señor dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Entonces, esta parte de la parábola, a Papa Francisco le gusta mucho contarla. Y es verdad que en esta parábola pues se dice muy bien que se llamó a todos que se encontró, malos y buenos. O sea, y esto va en el sentido de la misericordia de Dios. Dios está abierto a todos, a los buenos, a los malos. Y como suele decir el Papa Francisco,
en la iglesia todos caben, sí, en el sentido de que hay sitio para todos, el sitio está, pero luego hay otra cuestión que el Papa Francisco deja siempre de lado, y es eso de que es la pena, que es que hay sitio para todos, pero para tener este sitio hace falta una condición. Hay que hacerle sitio. Yo tengo sitio, Entonces, pero yo tengo que hacerle sitio a la iglesia, el en sitio mí. está, el sitio existe. Es verdad que en la iglesia caben todos. Dios no rechaza a nadie, pero el todos son todos los que aceptan la voluntad de Dios, todos los que Eso es. aceptan el Evangelio de Dios, todos los que aceptan la conversión que Jesús ha predicado. O sea que los que no quieren, los que son orgullosos de sus pecados, pues no caben. No porque Dios no quiere, pero porque ellos mismos no están en las condiciones para estar en el reino del cielo. O sea que Dios no podemos hacer Dios compatible con el pecado grave, digamos. Dice Santo Tomás, no se puede hacer compatible la iniquidad y la gracia. O sea, no es posible, es que son dos cosas contrarias. O eres con Dios o estás en contra de Dios. Entonces, todos caben, sí, pero con una condición. Y es justamente lo que dice la parábola de Jesús en la segunda parte de la parábola. Y como lo he dicho, esta segunda parte siempre lo omite el Papa Francisco. Y esto no es un acto de caridad hacia las almas. Por eso vuelvo a lo que he dicho antes del falso doctor. No es un acto de caridad porque no se está enseñando la verdad entera. Se está enseñando una media verdad. Y eso es un daño para las almas, porque la gente no se queda con el evangelio de la conversión, del arrepentimiento, que es la segunda parte de la parábola. Y lo leo. La segunda parte dice, el rey entró en la sala de bodas y a ver a los comensales. Y al notar que había ahí uno que no tenía traje de boda, le dice, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y esta frase nos acordamos que Jesús lo dice siempre cuando habla del infierno. O sea, la sanción aquí no es una cosa pequeña, es que es una sanción, es el infierno, es la separación eterna con Dios. Entonces, el Papa Francisco no tiene que tener miedo en decir esto, existe el infierno para el que rechaza de modo grave la voluntad de Dios o los comandamientos de Dios. Entonces, decir todos caben, es verdad que todos caben, pero hay que recordar que todos caben si se convierten. Eso es muy importante. Sí, sí, sí. Él lo ha dicho muchas veces. El amor es Letitia está. Dice, nadie se condena eternamente. Esa no es la lógica del Evangelio. Y que ahí habría que ver qué es lo que quiere decir. Si alguien que ha pecado, pues se le puede perdonar o no cuando se arrepiente. Obviamente sí, si te refieres a eso, bueno, pero si te refieres al infierno, está predicando un evangelio equivocado. Pero luego también tiene estas entrevistas que le hizo con su amigo Scalfari, que es un ateo que está ahí en Sí. Italia. Entrevistas que han salido titulares nefastos, de las cuales él no se ha molestado en desmentir. Incluso después de la primera vez creo que volvió a repetir esa entrevista, ¿no? Y de una de esas entrevistas el periodista decía que Francisco le había dicho que él no creía que la gente pues se quemara en el infierno, simplemente ¡pum!, desaparecían y ya está, ¿no? Sí, del periodista Scalfari es una pena porque muestra una cosa, una de las cosas que muestra es que el Papa Francisco carece del afán evangelizador. Siento decirlo, pero es así. Cuando alguien está equivocado, cuando alguien no practica nuestra fe, pues cuando alguien es ateo, pues hay que ayudar a la persona a encontrar la fe. No hay que imponer la fe a esta persona, pero hay que ayudarla, hay que hablarle de la fe, hay que evangelizar a esta persona. Pues esto Francisco no lo ha hecho con Scalfari. Es una pena. Además, ha dejado a Scalfari decir muchas cosas muy dañinas para la iglesia, para las almas, y no lo ha contradicho, se dice así en castellano, ¿no? Contradicho, Sí, no lo ha desmentido. no lo ha desmentido,
ni públicamente ni por otra forma. Entonces, al contrario, los encuentros con el Scalfari han continuado durante muchos años. Es una pena, es realmente una pena. Entonces, son un montón de cosas que dan mucha pena, pero bien. Una tras otra. Nos vamos a poner muy tristes y llorones, pero no hace falta, no hay que llorar, hay que rezar, que es lo más importante. Y decir las cosas claras, decir la verdad de modo claro. Entonces, como hemos visto, la parábola de Jesús es clarísima, clarísima. Dios es misericordioso, llama a todos, pero con el requisito de la conversión. Y el tema del cual estamos hablando, la conversión que Dios pide es en relación con la vida, o sea, el quinto mandamiento que dice no matarás. Evidentemente, ese mandamiento tiene muchos, diríamos, presupuestos, que es bueno decir, porque si no la gente se lo puede perder. Los presupuestos son, por ejemplo, que no matarás al inocente. Hablamos de un inocente, ¿eh? Porque de esto hay que excluir el caso de legítimo, no, me parece, dice, legítima defensa, ¿no? En castellano se dice. Porque en la legítima defensa, pues, el que viene contra mi vida no es un inocente, es un agresor. Entonces, si no tengo otro medio de defenderme que es matarle, pues lo voy a hacer, no con alegría, pero porque estoy obligado a hacerlo. Entonces, lo he matado, sí, lo he matado, pero no es un pecado, porque en este caso, pues él no es un inocente, es un agresor. Entonces, el quinto mandamiento presupone no matarás al inocente. Y es muy interesante sobre ese tema de la inocencia recordar un pasaje que se suele no citar, pero es súper interesante, es Deuteronomio 19:10, donde Dios dice, el Señor dice a los judíos, no se derramará sangre inocente en medio de la tierra que Yahvé tu Dios te da en herencia, y no habrá sangre sobre ti. Entonces, Dios aquí precisa que lo que no hay que derramar es la sangre inocente. Inocente. Entonces, este matiz es interesante. Y aquí, fíjate que no entro en otra cuestión que está ligado también a Francisco, que es lo del cambio del catecismo sobre la pena de muerte, que en realidad en la tradición se ha visto siempre como una legítima defensa de la sociedad, cuando no hay otro medio de preservarse de alguien que hace daño a la sociedad. Bueno, pues no vamos a entrar en este asunto, pues porque sería demasiado largo, pero es un asunto súper interesante también para estudiar. Y en la tradición de la Iglesia sobre el aborto, pues siempre se ha visto claramente y se ha dicho claramente que el aborto es un pecado grave. La Didache, siglo I, no matarás al embrión mediante el aborto y no matarás al recién nacido. El infanticidio también está prohibido. También la carta a Dionieto, siglo II. Los cristianos se casan como como todo el mundo, tienen hijos, pero no abortan. Además, entonces, el catecismo de la Iglesia, como resumen, quiero recordarnos que desde el siglo I, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. Es el punto 2271 del Catecismo. Y en el año 1995, el Papa San Juan Pablo II defendió con firmeza al niño no nacido en Evangelium Vitae 62. Dijo, por tanto, con la autoridad que Cristo confirió a Pedro y a sus sucesores, en comunión con todos los obispos, declaro que el aborto directo, es decir, querido como fin o como medio, es siempre un desorden moral grave en cuanto a eliminación deliberada de un ser humano inocente. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la palabra de Dios escrita.
es transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal. Entonces, no hay ninguna duda de que el aborto sea un acto gravemente desordenado, ¿no? Entonces, la cuestión que nos reúne ahora es la siguiente. ¿Pueden los católicos que apoyan públicamente el aborto recibir la Eucaristía sin arrepentimiento público? La respuesta de la tradición cristiana es no. Y esa respuesta se entiende muy bien cuando se recuerdan muchos puntos interesantes que son los siguientes. San Pablo dijo a los cristianos de la ciudad de Corinto: quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, cada cual y coma así el pan y beba de la copa. Pues, quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Es 1 Corintios 11, 27 a 29. Entonces, es en este mismo espíritu de San Pablo que la Iglesia ha establecido en su Código de Derecho Canónico 3 leyes que son las siguientes: 915, 916 y 1347, párrafo 2. Entonces, el canon 915 dice: no deben ser admitidos a la Sagrada Comunión los que obstinadamente persisten en un manifiesto pecado grave. Y insisto, no es porque es un político. O sea que la cuestión no es política. No es porque es un político. Dice, los que obstinadamente persisten en un manifiesto pecado grave. Que sea político, que sea sacerdote, que sea, no sé, que sea bombero, que sea ama de casa, que sea cualquier cosa. El hecho es que públicamente, de modo manifiesto, está en favor de un pecado grave. Entonces, no tiene derecho a recibir la comunión. 916. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, no comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental. Entonces, el 915 es, digamos, este canon es de parte del sacerdote, que tiene el deber de negar la Eucaristía a la persona que públicamente está en favor de un pecado grave. Y el 916 está del lado de la persona misma, que es esta persona que sepa en su conciencia que si hay un pecado grave, pues tiene el deber de no acercarse tampoco, ¿no?, sino ir primero al sacramento de la confesión, ¿no? Y el 1347, párrafo 2, es del lado de la iglesia, del sacerdote, que es que cuando alguien dice me he arrepentido, pues tiene que ser claro que la persona se ha arrepentido. O sea que si una persona públicamente ha defendido el aborto y hoy quiere recibir la comunión, pues tiene que también públicamente decir que se había equivocado. O sea que tiene que dar señas claras de que se arrepiente del mal que ha hecho, o de su posición equivocada. Es lo que dice el canon 1347. Dice, se considera que ha cesado en su contumacia el reo que se haya arrepentido verdaderamente del delito y además haya reparado convenientemente los daños y el escándalo, o al menos haya prometido seriamente hacerlo. Entonces, cuando leo estos cánones, a mí me da mucha alegría ver que es que la iglesia está, no sé cómo decirlo, es que es una madre de siglos, una madre que tiene una experiencia de siglos, de años, ¿no? Y se ha plasmado en una sabiduría, ¿no?, que transparece en estas leyes del Código de Derecho Canónico, ¿no?, que tienen todo su sentido para ayudarnos, para protegernos, para llevarnos al bien, para llevarnos a amar a Dios en la justicia, en el amor. Está súper interesante, súper bonito, ¿no?, estos puntos del código. Entonces, es una madre generosa. Sí, súper generosa. Es como una red, no puedes escaparte. Siempre hay algo que te chocas y te está hablando. Es como la Biblia, ¿no? La Biblia, tú la lees y dices, es como que está viva, porque me habla de cualquier situación que tenga en la vida, voy a encontrar algo
que me está hablando de eso. Pues esto igual, Sí. claro, está unido. Sí. Entonces, aquí voy a hablar de una cosa que, por honestidad intelectual, tengo que mencionarlo, ¿no? Porque si no, los que saben del tema van a decir, pues, este sacerdote, pues, está en contra de Francisco. No, 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 no. Yo lo he dicho ya y lo digo otra vez, por si alguien tiene duda. Desde mi corazón no hay ningún odio, ningún rencor hacia el Papa Francisco. Es verdad que en el pasado, cuando he visto los daños que está haciendo Francisco, pues me he enfadado porque no entendía por qué uno puede ser obispo, puede ser papa y hacer daño a las almas y a pesar de todo la gente diga para ayudarle a rectificar, pues no lo hace, pues eso me he enfadado porque yo como sacerdote yo tengo que llevar las almas al cielo, entonces veo que mi jefe está haciendo lo contrario, está fastidiando de mi labor, el que debe ayudarme me está al contrario fastidiando de mi labor, pues es que me he enfadado mucho. Sí, 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 sí. A Pero ver, luego entendí que hay que tener cuidado y no enfadarse y hablar con mucha caridad y comprensión hacia la persona que está equivocada, porque si no, pues la gente se pierde, pues uno se queda con tu enfado y olvida el motivo del enfado, que es lo más importante, ¿no? sí, eso es Entonces, por eso, una de las cosas que a mí me ha gustado más de lo que usted hace es la capacidad casi de detective, de coger todos los datos y exponerlos de manera muy sobria y desapasionada, en el sentido de no dejarse llevar por el enfado. Que a mí es una de las cosas que más me ha interesado, porque yo sí, yo me he dejado llevar muchas veces por el dolor, ¿no? Más que por el enfado, por el dolor, del celo, la indignación de ver lo que se está haciendo con la Iglesia. Pero eso también me ha jugado a la contra porque muchas veces me ha quitado el sueño de decir, eh, ¿qué es lo que decía el Señor en Mateo 24? ¿No? Decía, el mal aumentará tanto que el corazón de muchos se enfriará. Y yo que se me enfríe por culpa del mal que están haciendo otros, pues es una cosa que yo no quiero que me pase, ¿no? Por eso la posición que usted o cómo la defiende vamos, me parece correcta. pues ya que lo dices, pues yo me aprovecho para animar a la gente a leer todos mis textos. He publicado muchos textos, muchas cartas abiertas, analizando los problemas que hay y poniendo las pruebas, los hechos y las pruebas. Entonces, animo a la gente a leer. Entonces, lo que quería decir es que eh, el tema del cual estamos hablando está también relacionado con el Papa Benedicto XVI y el Papa Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque sabemos que ha habido momentos en los cuales Juan Pablo II ha dado la comunión a Tony Blair. Tony Blair era anglicano, casado con una católica, pues se fue al Vaticano con sus hijos y su mujer y en una misa privada, pues se filtró después, se dijo después que el Papa le había dado la comunión. Entonces, la gente se quedó muy sorprendida, con razón. Y luego, lo miro en mi texto, porque todo esto lo he puesto en mi texto, por honestidad intelectual lo he explicado en mi texto. Luego fue con Francesco Rutelli, el alcalde de la ciudad de Roma, en el año 2000, que recibió también la Eucaristía de mano de Juan Pablo II, mientras se sabía que él estaba en favor del aborto. Entonces, otro caso, en el 2003, perdón, lo de Tony Blair fue en el 2003. Luego, con Papa Benedicto XVI fue durante su viaje a Estados Unidos y fue con Nancy Pelosi, John Kerry y Rudolph Giuliani. No recibieron directamente la Eucaristía de mano suya, pero en una misa celebrada por Benedicto en Washington en abril de 2008. Entonces, ¿por qué digo esto? Lo digo porque quiero dejar claro que son hechos que ha habido. Hay atenuantes. ¿Los atenuantes cuáles son? Que es que no se sabe qué ha pasado entre Juan Pablo II, por ejemplo, y Tony Blair antes de que recibiera la comunión. No sabemos. Si además fue una misa privada, no sabemos qué ha pasado. Tony Blair ha decidido convertirse,
se ha arrepentido, no se sabe. Pero luego está lo de Giuliani, que fue una cosa pública. Pero ahí también se puede defender a Juan Pablo II, en el sentido de que pues, se acerca la persona a recibir la comunión, pues quizá no me lo esperaba, pues ¿qué hago? ¿Se lo doy, no se lo doy? ¿Dónde fue eso, perdón? ¿Dónde fue Fue en eso? Roma, fue en Roma. ¿Pero dentro en el Vaticano? Me parece que fue, me acuerdo, lo he puesto aquí, fue una misa que marcaba el final del año jubilar 2000. Entonces, no he visto la escena, pero tal como está presentado el evento, debe de ser algo fuera de la basílica, debe estar en la plaza. Ya. A En fin, ver, podemos investigar más, de todas formas, podemos investigar más, ¿sí? Sí, no, si eso hubiera pasado, de todas formas, a ver, es que es natural. Quiero decir, tampoco tendríamos miedo de decirlo. Quiero decir, a lo mejor hay una deriva diplomática que no ha sido del todo correcta y si hay que decirlo, hay que decirlo y ya está. Sí. Pero lo que vemos aquí, la diferencia que vemos aquí es que sabemos por aquellos correos de Wikileaks, no sé si se acuerda usted, que los demócratas estaban buscando influir en Roma para hacer una primavera católica y luego se supo. O sea, la colaboración ha sido masiva y además en unos tiempos donde todo el tema del aborto y la biología no estaba, antes, en esos años que usted mencionó, no estaba a nivel que está ahora, donde se ha convertido incluso se está convirtiendo en un totalitarismo, ¿no? Sí. Entonces, hombre, es que aquí hay un historial, que no es solo eso, aquí vienen más cosas, ¿no? Es que yo lo que quiero decir sobre el caso de Juan Pablo II y Benedicto XVI es que podemos encontrar atenuantes, pero sobre todo el hecho que quiero que la gente le quedara claro es que incluso si reconocemos que ha habido errores o falta de, diríamos, de fortaleza de parte de Juan Pablo II y Benedicto XVI en estos casos aislados, pues lo que queda claro es que nunca han tomado el micrófono para decir que los políticos públicamente aborto, pueden recibir la Eucaristía. O sea que nunca han tomado una medida pública para decir que hay que saltarse las leyes de la Iglesia. Claro, Entonces, por eso eso es muy digo importante. que aquí, claro, o sea, no se está, quiero decir, una praxis pública de ese tipo es denunciable, es criticable, pero lo que se está haciendo aquí es enseñar, promover una doctrina distinta. No decir, yo estoy errando, me he equivocado incluso como Papa, como San Pedro, ¿no? Con San Pablo delante. No es eso, no es aceptar una debilidad humana, es un tema de orgullo porque se está patentando, se está imponiendo, se está enseñando, se está divulgando una doctrina distinta sobre esos temas. O sea, que no es un caso de debilidad personal, no. Es de otra ideología distinta que se enorgullece de lo que antes era debilidad o error. Es así, o sea que entendemos, somos todos humanos, todos hacemos errores, entonces no podemos enfadarnos porque alguien hace un error, es que el error es humano. Juan Pablo II ha hecho errores, Benedicto XVI ha hecho errores y Francisco también ha hecho errores, pero lo que sorprende con San Francisco es que uno, con el pasar del tiempo, ve que no son errores para él. Es que para él no son errores. Lo que nosotros por caridad pensábamos que eran errores, pues no son errores. Son hechos claramente premeditados, conscientes que él ha hecho. Y además los defiende y los apoya con sus pruebas a él, que no tienen ningún peso en la Biblia, en la tradición de la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el problema. Entonces, cuando fue Nancy Pelosi al Vaticano, mira, lo voy a buscar rápidamente. Lo tengo aquí. Nancy Pelosi recibió la Eucaristía en el Vaticano, a pesar de que su obispo se lo había negado. Pues cuando ella fue al Vaticano, pues se le dio la comunión. No sé por qué no me lo encuentro ahora en mi texto, pero sí que lo he mencionado. Cuando uno lo lea con calma, pues lo encontrará. O sea, lo que pasó con Pelosi fue escandaloso. ¿Por qué fue escandaloso? Porque en su país, en su diócesis, su obispo había tomado una medida pública, o sea, ha sacado un decreto público
prohibiendo a todos los sacerdotes dar la comunión a Pelosi. Esto fue, mira, lo tengo aquí porque hice un vídeo de aquello, ¿Sí? y me sale que fue en julio de 2022. Así es, así es. Y creo que coincidió además con lo de la derogación del aborto como derecho constitucional, con lo de Roe versus Wade, que fue en junio, y en vez de estar montando una fiesta y celebrándolo, se acoge a esta mujer que es lo contrario y se le da la comunidad, en fin. Después de lo de su obispo. Lo que pasó es que su obispo ya ha dicho públicamente que no se debe dar a la comunidad a Pelosi, y ya se sabía que algo iba a pasar en el Vaticano. Muchos analistas decían, vamos a ver qué va a hacer el Papa Francisco ahora como respuesta, porque ya en el pasado, cuando había habido la discusión en el episcopado norteamericano sobre hay que dar la comunión a los políticos o no, pues ha llegado del Vaticano un freno para decir que no hay que entrar en este tema. Lo ha dicho el cardenal Adaria, ha hablado también el cardenal Tucson, el de Ghana. Pues desde el Vaticano, por supuesto, mandados por Francisco, pues se ha prohibido que se hablara de ese tema y que se prohibiera la recepción de la comunión a los políticos pro aborto. Entonces, esto no es bueno. Eso es una influencia negativa de parte del Vaticano. Entonces, muchos sabían que algo iba a pasar en el Vaticano después del decreto del arzobispo Cordileone, al arzobispo de Pelosi. Entonces, estaban esperando, ¿qué va a pasar? Y pasó efectivamente que el Vaticano ha apoyado a Pelosi, porque después del decreto, pues poco tiempo después, pues ella se fue al Vaticano, se sabía que llegaba, y en una misa celebrada por Francisco, pues ella recibió la comunión. Entonces, no sé cómo decirlo, es que es todo premeditado. El timing político es de rechupete, porque deja claras las cosas. Todo premeditado. Entonces, eso es la pena, que va en línea con la enseñanza de Francisco, que es que nunca él ha negado la comunión a alguien. Entonces, hay que dar la comunión a los políticos que defienden el aborto. Eso está equivocado, está totalmente equivocado. Entonces, vamos a seguir, estamos casi acabando el tema. Lo único que quería añadir son las objeciones, porque es un tema en el cual los defensores de Francisco suelen objetar una cosa que Francisco dijo, como le he dicho ya, el 15 de septiembre de 2021, pero viene también en Amoris Laetitia, como lo habías dicho tú, y viene también en Evangelii Gaudium. Amoris Laetitia, nota 351, y Evangelii Gaudium, el punto 47. La misma frase, la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. Entonces, yo aquí en mi texto he puesto, ¿cómo responder a esta objeción? Esta objeción merece tres respuestas. La primera es que la humildad lleva a todos los cristianos a considerarse débiles y necesitados de la Eucaristía para ser fieles al Evangelio. O sea que débiles somos todos. todos los cristianos. Débiles para hacer el bien. Sin embargo, hay que distinguir entre los débiles arrepentidos y los débiles no arrepentidos. O sea, los débiles humildes y los débiles orgullosos. Porque hay una diferencia. Hay una diferencia. Estos últimos no pueden recibir la Eucaristía porque el arrepentimiento es una condición sine qua non para recibir este sacramento. Y el de la confesión también. Y todos los sacramentos. Hace falta un arrepentimiento minimalmente interior. Interior. Incluso el bautismo. Lo he leído hace poco. Lo vamos a decir dentro de poco. San Tomás lo vuelve a recordar. Incluso para el bautismo hay que arrepentirse de sus pecados interiormente antes de recibir el bautismo. Si uno no se arrepiente, pues no recibe el bautismo. Entonces, lo hemos visto en la parábola del inicio, sin arrepentimiento, es decir, sin el traje de bodas, no se puede participar en la fiesta del Hijo del Rey. Además, Jesús en varias ocasiones nos recordó la necesidad de la conversión, del arrepentimiento. Otra parábola, otra frase de Jesús que hoy en día muchos obispos y también el Papa Francisco desforman,
desvirtúan, sacan de su contexto, es la frase de Jesús cuando dijo, no he venido a llamar a conversión a los justos, sino a los pecadores. En esa frase, perdón, cuando Jesús dice, sí, es esta frase, pero se olvida siempre añadir otro elemento de esa frase, es cuando Jesús dice, sino a los pecadores, a la conversión. Jesús añade esto, no he venido para los justos, sino para los pecadores, para la conversión. O sea, siempre, lo digo siempre, es esto la pena con el magisterio actual, el pontificado actual. Se predica el evangelio de la misericordia, pero no se predica el evangelio de la conversión, del arrepentimiento. Y eso es una media verdad, es un daño a las almas y es una pena. Es una pena. Y hay que rectificarlo, porque es un tema muy importante, porque la iglesia existe para llevar a las almas al cielo. Y para ir al cielo hace falta arrepentimiento de sus pecados. Entonces Jesús ha dicho también a la mujer adúltera, tampoco yo te condeno, pero ha añadido, anda y adelante, no peques más. Hoy en día no se oye bien esta segunda parte, no peques más. Incluso se tiene miedo a decir que los actos homosexuales son un pecado. Hay un sacerdote norteamericano, ¿no? James Martin, que dijo, decir tu actividad homosexual es un pecado, es un ataque, es una ofensa. Pues, ¿para qué existe la iglesia? Si no es para predicar la verdad, para ayudar a la gente. Decir que es pecado no es tirar una piedra a la persona, es animar a la persona a salir de su pecado, es decirle la verdad para que salga. No es que lo estoy juzgando, es que le estoy queriendo, le estoy amando, le estoy ayudando a salir. Sí. Y si te fijas, realmente, Francisco, el único pecado que condena enérgicamente, que dice eso es un pecado gravísimo porque tal, es la corrupción. Si lo buscas, él hace ese discurso, o sea, hablamos de adúlteros, hablamos de homosexuales, hablamos de cualquier pecado, pero el único que parece dolerle es la corrupción. ¿Pero qué es la corrupción? Porque la corrupción, por ejemplo, aquí en mi país, en España, la derecha, por ejemplo, es una derecha muy corrupta, entonces la izquierda utiliza ese eslogan, ¿no? Son unos corruptos, corruptos, corruptos. Pero ellos son corruptos también. Lo que pasa es que se abogan como el deber moral de que son los únicos que deben, porque son los únicos que luchan por la justicia, porque como los otros son liberales, pues no pasa nada, no les importa nada. En fin, es que a mí me suena mucho el discurso de izquierdas que tenemos aquí en mi país desde hace años. Es que no hay que olvidar que la corrupción no es solo económica, es que existe una corrupción espiritual, existe una corrupción interior que es mucho más grave. O sea, por eso a mí me encanta Jesús, porque Jesús lo que viene a hacer, Jesús viene a cambiar el mundo, pero su objetivo no es el sistema económico, no es la política, su objetivo es el corazón. Es que si cambia el corazón del hombre, pues cambia también la economía, cambia la política, o sea, por eso a mí me gusta mucho la iglesia, me gusta mucho Jesús, porque Jesús va a lo más importante, o sea, el corazón. Si transformamos los corazones de los hombres y ponemos ahí caridad, pues cambiamos el mundo, cambiamos todo cambia. Pues nada, es nuestra misión en cuanto cristianos, pues vamos a meter el cariño en todos los corazones del mundo. Entonces sigo adelante cuando Jesús dijo en Mateo 4:17, convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces, desgraciadamente, como ocurría en 2016 con Amoris Leticia y los divorciados vueltos a casar, las palabras de Francisco suelen hacer creer que la conversión no es una necesidad para recibir el sacramento de la confesión y el sacramento de la Eucaristía. Entonces, eso es una pena. Segunda respuesta, lo dicho antes, recuerdo la frase, la Eucaristía no es un premio para los perfectos. Pues la respuesta segunda aquí es la de Santo Tomás de Aquino.
Y aquí me voy a parar un poco porque los textos de Santo Tomás son súper interesantes, son deliciosos. Doy la referencia, Suma Teológica 3, el volumen 3, la cuestión 68, los artículos 4 y 6. Y luego la Suma Teológica, siempre, volumen 3, la cuestión 80. Y los artículos aquí, un momento, lo tengo en otro documento más reciente que he publicado. Ahí se me ha escapado. Pero bien, no pasa nada. Lo que doy son los artículos 4, 5 y 6. ¿No? Eso lo digo de memoria, pero estoy casi seguro que no me equivoco, porque lo he visto hace poco. ¿No? Entonces, cuestión 80, artículo 4, 5 y 6. Vamos a leerlos, así que no nos vamos a perder. Entonces, voy primero al artículo, a la cuestión 68, 68, artículo 4. La cuestión es, ¿han de ser bautizados los pecadores? Entonces, aquí no hablamos de la Eucaristía, pero hablamos de bautismo. O sea, hablamos del primer sacramento, la puerta de todos los sacramentos. El sacramento que es de necesidad para la salvación. O sea que si uno no recibe la Eucaristía, pues puede salvarse, sí, puede salvarse. En el sentido de que, no sé qué ejemplo voy a dar, pero se entiende que una vez que la persona está bautizado, incluso si no llega a comulgar, pues tiene la puerta del cielo abiertas, porque ha recibido el bautismo. Pero uno que no está arrepentido y que no recibe el sacramento del bautismo, pues no va al cielo. Lo que quiero decir así, no es que estoy diciendo que el sacramento de la Eucaristía sea menos importante que el sacramento del bautismo, al contrario, sabemos que el sacramento de la Eucaristía es el sacramento más grande, porque es el sacramento que, además de dar la gracia de Dios, la gracia de Cristo, da a Cristo mismo. Entonces es el sacramento más grande, como la Iglesia siempre nos ha enseñado. Pero en cuanto digamos, a necesidad para entrar en el cielo, para abrir la puerta del cielo, el bautismo es la primera, es la puerta, es el primer sacramento que hay que recibir antes de poder recibir los otros sacramentos. Entonces, insisto sobre este tema porque es para subrayar la necesidad del bautismo y que la Iglesia, a través de Santo Tomás, pueda llegar a decir que incluso para un pecador que se niega al arrepentimiento, pues la Iglesia también se niega a darle el bautismo, pues es algo serio, es algo serio. Si la Iglesia no dice, pues el bautismo es necesario para ir al cielo, pues incluso si una persona pues se niega a arrepentirse, hay que darle el bautismo. No, si se niega a arrepentirse, no hay que darle el bautismo. Entonces Santo Tomás dice, se puede decir, segundo, se puede decir que alguien es pecador por su voluntad de pecar y por su propósito de persistir en el pecado. Y a estos no se les ha de dar el bautismo. Y luego da los motivos. Explica por qué. Y voy a la cuestión, eso era el artículo 4. Voy ahora a la cuestión 80, que está en relación con la Eucaristía. Lo que quería decir yo con esta referencia al bautismo está clarísimo, supongo que está claro, es mostrar que la Iglesia niega el bautismo a una persona que no está arrepentida de sus pecados. Entonces, de la misma manera, pues tiene todo el derecho a negar el sacramento de la Eucaristía a uno que no se arrepiente de haber cometido aborto o de haber promovido el aborto. Entonces, el artículo 4 de la cuestión 80 dice: comete pecado el pecado que recibe el cuerpo de Cristo sacramentalmente. Y en la respuesta, Santo Tomás dice: es claro pues que quien quiera que reciba este sacramento en pecado mortal, comete una falsedad con él, por lo que incurre en sacrilegio como violador del sacramento y consiguientemente peca mortalmente. O sea, no es que entra con un pecado y sale con un pecado, es que entra con un pecado grave y sale con dos pecados graves. Porque ha cometido un sacrilegio.
Entonces, cuando sale de recibir la Eucaristía en estado de pecado grave, pues ha cometido además un nuevo pecado grave, que es el pecado de sacrilegio, que es de haber hecho compatible la iniquidad suya con la gracia de Dios. Vale, yo no sé cuánto le queda, padre, porque yo me estoy quedando sin tiempo. Entonces, no me queda mucho, no me queda mucho. Vale. Sí. Acabo dentro de 5 minutos, ¿va bien? Venga. Sí. Entonces, siempre la cuestión 80, vamos ahora al artículo 5, dice, acercarse a este sacramento con conciencia de pecado es el más grave de todos los pecados. Y luego el artículo 6 dice, hay que rechazar al pecador que se acerca a este sacramento, y eso es lo que más nos toca de cerca con lo que estamos analizando en esta carta. Dice Santo Tomás, lo leo rápidamente, así acabamos con este tema. Dice, a los pecadores públicos no se les debe dar la Sagrada Comunión, aunque lo pidan. A los pecadores públicos no se les debe dar la Sagrada Comunión, aunque la pidan. Pero si en lugar de ser pecadores públicos son pecadores ocultos, no se les puede negar la Sagrada Comunión si la piden. Sin embargo, el sacerdote que tiene conocimiento de un delito puede advertir en secreto al pecador oculto o advertir en público a todos los fieles en general que no se acercan a la mesa del Señor hasta que se hayan arrepentido y reconciliado con la Iglesia. Sí, y explica. Entonces, aquí la diferencia que hace Santo Tomás, que es muy interesante, es la diferencia entre pecado público y pecado oculto. Y como no tenemos mucho tiempo, lo dejamos así, pero quedamos con la primera frase, que está muy clarísima. A los pecadores públicos no se les debe dar la Sagrada Comunión aunque la pidan. Entonces, ese es el resumen de todo lo que hemos visto en este tema, y pienso que ha quedado muy claro para la gente que nos escucha. Entonces yo, para acabar, digo una última cosa y acabamos. Pues animo a la gente a no enfadarse con lo que está pasando hoy en día en la iglesia, sino a rezar, a tener mucha caridad en el corazón y a hablar. Los que pueden hablar con sus obispos, los que pueden mover la gente, los medios de comunicación, hay que hacerlo. Hay que decir claramente que la iglesia ahora está mal, que hay muchos obispos que están equivocados, que están enseñando cosas erróneas, y hay que decirlo claramente. Y hay que rezar por ellos para que se conviertan, para que prediquen la verdad. Eso diría. Muchas gracias. No te oigo, ¿eh? No sé por qué, no te oigo. Ahora, que Sí. nada, que sí, que si Dios quiere, hasta la próxima y que la próxima sea pronto. Muy bien. Que Dios os bendiga a todos.